Imagina que Dios te ha llamado a ir a otro país como misionero y ya ha llegado el momento de prepararte y preparar tus cosas para salir. Ya has puesto en tu equipaje todo lo esencial, lo más esencial, ¿no? Tu ropa, quizás tus libros para las enseñanzas y todo eso. Pero miras el resto de tu casa y dices, wow, ¿qué dejo? ¿Qué llevo? Tengo que donarlo, regalarlo, venderlo, o, o qué hago. Y miras esas cosas y dices, pero quisiera llevarlo todo conmigo, ¿no? Así que sigues poniendo cosas en equipajes y llegas al aeropuerto y te das cuenta que has llevado demasiado. Y te encuentras como esta mujer en esta imagen, dándote cuenta que has llevado tanto que va a ser muy difícil el viaje. Y esto es como un ejemplo. Si uno se muda a otro país, sí tiene que llevar bastantes cosas. Pero ahora vamos a hablar de la preparación personal. En este capítulo vamos a hablar específicamente de cosas en la personalidad de uno, en su carácter y en sus valores culturales que pueden ser o una ayuda a su ministerio o pueden ser un estorbo para su ministerio. Así como la señora en la foto, así como que podemos llevar cosas con nosotros, cosas físicas que van a hacer que el viaje sea más difícil. También podemos llevar con nosotros al campo misionero cosas en nuestra personalidad, nuestro carácter, que van a ser un estorbo, van a hacer el trabajo más difícil. Y en inglés decimos que estás llevando contigo equipaje extra, ¿no? Ese equipaje personal, emocional. Pero también muchos no piensan en que tú vives en una cultura que es distinta a la cultura a que vas. Así que es importante también entender cuáles son tus valores culturales dadas a ti por tu cultura sin que lo sepas, para que cuando llegues ahí puedas entender lo que es tu cultura y lo que es la cultura de la gente, para adaptarte en vez de chocar con la gente sin necesidad. Así que vamos a hablar de estas cosas, de competencias interculturales, cosas que te hacen más competente para ejercer un ministerio en otra cultura, que tienen que ver con tu personalidad, tu carácter y con valores culturales. Y el deseo es que empezar a evaluar esas cosas antes de ir al campo te prepare para enfrentarte con los desafíos del ministerio, te prepare para adaptarte a la cultura, para desarrollar relaciones saludables y para comprometerte a un ministerio efectivo entre la gente que van a ser diferentes que tú. Así que esto es algo que hacemos antes de ir al campo, pero también me van a escuchar decirlo vez y otra vez, probablemente, es algo que hacemos en el mismo campo. Porque a veces hay ciertas cosas que ya reconocemos como una debilidad, o un error personal, pero al llegar al campo y enfrentarnos con nuevas dificultades, nuevas situaciones, es posible que salgan más debilidades o que reconozcamos más debilidades. Así que en el mismo campo, entender estas cosas nos puede servir para enfrentarnos con esas cosas y poder rectificarlo, llevarlo ante el Señor para que Él nos ayude, Él nos purifique y Él nos madure y transforme en el mismo campo. No queremos llevar al campo misionero equipaje extra que va a hacer del viaje y del trabajo más difícil. Una comparación que nos puede ayudar es esta idea de que tener conocimiento de doctrina y de cómo ser misionero no iguala a tener las cualidades necesarias para ser misionero. Es como un doctor. Un doctor puede conocer todo del cuerpo, pero si es una persona que no sabe tratar con las otras personas,
no va a saber tratar con sus pacientes y la gente va a decir, pues es muy inteligente, pero es muy mal doctor, porque no trata bien a sus pacientes. Así que uno puede tener como misionero el conocimiento, pero hay otras destrezas que son importantes en el campo misionero por ser un llamado especial y distinto que tiene responsabilidades especiales, desafíos especiales y adaptación cultural que en medio de todo eso. Vamos a hacer una actividad. Timoteo, hijo mío. Las dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo están llenas de instrucciones acerca de predicar la palabra, enfrentarse con doctrinas falsas y manejar una diversidad de asuntos en la iglesia, como la alabanza, los roles de líderes y diáconos, y consejos sobre viudas, ancianos y esclavos. Pero vemos en estas cartas que a Pablo no solo le interesaba el ministerio de Timoteo. Según ilustran los siguientes pasajes, Pablo también se preocupaba por Timoteo como persona. Al leer esos textos, vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué características, actitudes, valores y destrezas le pide Pablo a Timoteo que lleve con él? Y 2. ¿Qué quiere Pablo que Timoteo deje atrás? En la primera de Timoteo 1, 18 a 19, Pablo le dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Pues, entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere que Timoteo lleve con él? Pues aquí no sabemos exactamente qué eran las profecías que se hicieron acerca de Timoteo, pero probablemente fueron confirmaciones de que él sí tenía un llamado al ministerio. Así que la idea es que apoyado en ellas, apoyado en tu confirmación que este es tu ministerio, Pablo quiere que pelee la buena batalla, mantenga la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Aquí, Pablo quiere que él lleve con él la fe y la buena conciencia. Algo interesante es que en las epístolas de Pablo y en las otras partes del Nuevo Testamento, normalmente cuando se dice así, mantenga la fe, no significa solamente que sigas creyendo, sino que la fe refería a toda la doctrina cristiana, diciendo, mantente en estas creencias, en esta doctrina, en lo que es verdad acerca del cristianismo, y hazlo. Así que Pablo quería que él lleve esa fe con él, que lo viva, pero también quería que lleve con él una buena conciencia. ¿Y qué es una conciencia, no? La conciencia es lo que nos ayuda. Uno que tiene conciencia sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Así que una buena conciencia es una que es guiada por lo que es buena, ¿no? Y se mantiene puro de las cosas del mundo porque se deja llevar por lo que es bueno. Así que vemos que no solamente es importante el conocimiento de la fe cristiana, pero también la buena conciencia de Timoteo. Esa es la manera en que él vive guiado por lo que es bueno. Es poner en práctica la fe cristiana y andar en la luz de Dios. Como misioneros, no podemos conocer acerca de la fe cristiana y llevar esas enseñanzas sin también ir con una buena conciencia, ¿no? Ser personas que se dejan guiar por lo que es bueno y lo que es verdad. Otro texto en la primera de Timoteo 4:12 dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar,
en la conducta y en amor, fe y pureza. Así que, ¿qué es lo que Pablo quiere que Timoteo lleve con él como ministro? Pues vemos que quiere que tenga confianza en su llamado, ¿no? Que nadie lo menosprecie por su edad, porque él sabe que es llamado. Pero también él debe llevar con él un ejemplar manera de hablar, un ejemplar conducta, un ejemplar amor por los demás, un ejemplar fe en Dios y una ejemplar pureza. Así que, como misionero, ¿qué queremos llevar con nosotros? ¿Qué queremos que la gente diga? Si somos jóvenes, por ejemplo, no queremos que digan, es joven, pero también es arrogante, ¿no? Así que si uno lleva consigo, siendo joven o siendo mayor, o siendo de edad media, una buena conducta delante de Dios, un amor genuino por los demás, y pureza delante de Dios. Vemos que eso también es parte de nuestro ministerio y las características que debe tener el ministro de Dios. En el PowerPoint, en la diapositiva que se llama Timoteo, hijo mío, verán 3 textos más que todavía no hemos visto. Y aquí los tengo en esta pantalla. Así que como parte de su tarea, pido que ustedes analicen estos 3 textos y que respondan a esas preguntas que hemos hecho. 1. ¿Qué características, actitudes, valores, destrezas quiere Pablo que Timoteo lleve con él como ministro de Dios? Pero también qué cosas quiere Pablo que Timoteo deje atrás. Y hay que agregar a eso, de todos estos que hemos visto en los 5 versículos, 5 pasajes que vas a ver al final, ¿cuál de estas cosas especialmente quieres llevar contigo al campo misionero? Quizás hay uno de estos que ves que todavía tienes que trabajar o tienes que dejar que Dios obre en ti, ¿no? ¿Y qué cosas quieres dejar atrás? Toma un momento para hacer un autoanálisis y ver qué cosas aquí que ves hay en ti que tienes que dejar atrás para hacer un buen ministerio para el Señor. Así que estas cosas que vemos en las cartas de Pablo a Timoteo nos muestran que Pablo creía que ser un buen ministro es más que conocer la buena doctrina y saber instruir a otros. Tiene más que ver con el corazón que con el cerebro. Obviamente los dos son importantes, pero no podemos dejar afuera nuestro corazón delante de Dios. Es un corazón puro y una vida íntegra en un proceso de constante desarrollo y santificación. ¿Dirían otros que eres una persona íntegra? Una persona íntegra es una persona que hace lo que es bueno y correcto cuando la gente está mirando y cuando no están mirando. ¿Dirían que sigues la justicia, la fe, el amor y la paz? ¿O dirían que sigues otras cosas como la ambición, los deseos personales, etcétera? ¿Y qué dice el testimonio de tu vida acerca de tu Dios? Hay un montón de diferentes listas que misioneros y misiólogos han hecho que dicen ser listas de las características que debe tener un misionero. Y hay muchas listas que podríamos usar y muchas características que son necesarias para una persona viviendo en el campo misionero. Pero vamos a enfocarnos en esta presentación en los indicadores de eficacia intercultural de la escala de competencia intercultural del misiólogo Muriel y Elmer. Y estos indicadores son partes de la personalidad o de las características de una persona que muestran que es posible que sería buen misionero. Número 1. Acepta a personas que son diferentes.
que él o ella. O sabe ser tolerante de las diferencias en otras personas. Número 2, responde a la gente y a sus necesidades. Esta es sensibilidad. 3, expresa confianza en sí mismo. Tiene seguridad, confianza. Número 4, amplía y desarrolla su entendimiento. O eso es que tiene una perspectiva flexible. Es enseñable. Número 5, intenta lo difícil o lo no probado. Es una persona que tiene iniciativa y está dispuesta a hacer cosas que no ha hecho antes. La primera característica en esta lista es la de la tolerancia. Eso es que aceptas a personas que son diferentes que tú. Dice aquí, como misioneros seguimos siendo humanos y siguen nosotros las tendencias de hacer estereotipos, tener prejuicios, ser etnocéntricos y tener actitudes críticas hacia personas que son diferentes que nosotros. Pues veamos eso de nuevo. Primero habla de hacer estereotipos. ¿Y qué es eso? Pues probablemente sabes que cuando hago un estereotipo, hago una generalización. Digo, por ejemplo, uno que he escuchado acá, a veces en Trujillo escucho a uno decir, oh, todos los arequipeños son así, ¿no? O todos de la selva son así, ¿no? Así que cuando yo digo que todos de cierto grupo hacen cierta cosa o son así, hago un estereotipo. Yo no estoy dejando la oportunidad a cada persona mostrarme quiénes son y cómo son ellos, ¿no? Tener prejuicios es generalmente hacer ya mi conclusión acerca de alguien antes de conocer más acerca de ellos. Es como he escuchado algo de ellos y ya creo que ellos son una persona mentirosa, porque escuché una persona decir que les había mentido. Así que ya sin conocer a esta persona he hecho esta conclusión. Y eso puede ser llamado un prejuicio. Y ser etnocéntrico. Ahora, ser etnocéntrico refiere a creer que tu cultura, tu etnia es el centro, ¿no? Eso es creer que la manera en que tu cultura hace las cosas, tus creencias, etcétera, son superiores a los de otras culturas. Así que quizás dirás, no, pero yo no hago eso, yo no hago estereotipos, yo no tengo prejuicios, yo no soy etnocéntrico, yo no tengo actitudes críticas hacia otras personas. Pero voy a usar un ejemplo que es muy actual. Cuando ves a un señor venezolano en la calle acá en Trujillo, ¿qué piensas? ¿Es tu primer pensamiento algo negativo? ¿Te hace querer empezar a decir, pues todos los venezolanos son así, están haciendo esto en nuestro país, etcétera, ¿no? ¿Qué piensas cuando ves a una persona de Europa? Quizás un turista en la calle en Trujillo. ¿Es tu pensamiento acerca de esa persona distinto al pensamiento que tenías acerca del venezolano? Y yo sé que no todos somos peruanos aquí en esta clase, así que si no eres de Perú, ahora la pregunta para ti. ¿Qué piensas de los peruanos, no? Cuando ves a personas peruanas o escuchas que alguien ha hecho cierta cosa, ¿qué son tus pensamientos acerca de esas personas? También si ves otros inmigrantes de otros lugares, ¿qué son tus pensamientos acerca de ellos? Y de nuevo para todos. Y al final, aún más importante, es cómo tratas a esas personas. ¿Como iguales o los tratas según tus prejuicios?
Y no quiero ofender con este ejemplo, solo lo uso porque yo sé que hay muchas tensiones en cuanto a la llegada de muchos inmigrantes de otros países al Perú. Pero saber que somos una persona más tolerante se puede ver en qué pensamientos salen en nosotros con frecuencia al ver a personas que son distintas que nosotros, ¿no? Y cómo tratamos a ellos. Y eso también no tiene que necesariamente ser solamente los que son de otros países. También puede ser con tus hermanos en la iglesia que piensan distinto que tú. ¿Qué pensamientos tienes de ellos? ¿Cómo tratas a ellos? Ahora, un poco de autoevaluación. ¿Es fácil para ti llevarte bien con personas que tienen opiniones que son diferentes que las tuyas? ¿Cómo tratas a los que son de otros lugares? Si eres legalista, rígido en tu comportamiento, cerrado en cuanto a tu sistema de creencias, y si tienes la tendencia de rechazar a personas que no son parte de tu grupo, estas actitudes tendrán que ser transformadas en tolerancia, apertura y libertad de prejuicios si vas a ser misionero efectivo. La segunda característica es la de la sensibilidad, es que respondes a la gente y a sus necesidades. Una persona sensitiva, no estamos hablando de una persona que necesariamente es llorona o muy emocional, sino una persona que es empático. Ser empático es sentir las necesidades de la gente, sentir lo que ellos sienten. Es capaz de percibir los sentimientos de otros, capaz de entender situaciones desde las perspectivas de otras personas. Trata a otros de una manera que hace que ellos sienten valorados e importantes. Presta atención a lo que otros dicen y entiende lo que se dice. Le gusta aprender acerca de grupos de personas que tienen creencias, valores y costumbres diferentes. Le gusta estar con otros y es fácil para ellos hacer amigos. Ahora, no necesariamente tú tienes que tener todas esas características para ser buen misionero. Hay algunos que son introvertidos, que igual son llamados para ser misioneros porque cada uno tenemos un rol distinto y podemos alcanzar a diferentes personas. Pero a lo mínimo, uno que quiere ser misionero debe ser una persona compasiva que reconoce necesidades en otras personas y busca responder a estas necesidades. Estas destrezas relacionales son importantes para la comunicación interpersonal e intercultural. Algunos de nosotros tendemos a ser egocéntricos, enfocados en nosotros mismos. Nos gusta el sonido de nuestra voz. Nos gusta ser la persona que habla más que otros. Y a veces estamos tan enfocados en nosotros mismos que ni sabemos lo que otros están pensando y sintiendo. Al otro extremo, algunos de nosotros somos tímidos e introvertidos. Nos resulta difícil hacer amistades interculturales y es incómodo para nosotros relacionarnos con personas que son diferentes que nosotros. Patrones en la comunicación como estas se aprenden en la niñez y pueden ser difíciles de cambiar. Sin embargo, con conciencia, oración y ayuda de amigos y consejeros y un deseo para seguir creciendo, estas características egocéntricas o tímidas pueden ser transformadas en dones que Dios puede usar mientras cruzamos culturas. Característica 3. Seguridad, confianza. Expresas confianza en ti mismo. Confianza en sí mismo brota de un entendimiento profundo de quiénes somos. Nos ayuda a aceptar desafíos, manejar crisis, ser valientes y directos y aceptar a nosotros mismos como seres capaces y dignos. La persona que tiene confianza en sí mismo puede expresar lo que realmente está pensando y sintiendo
y puede enfrentarse con oposición a sus ideas y acciones sin explotar de ira. También piensa que a pesar de dificultades, la experiencia de vivir en otra cultura va a ser agradable. Se da un ejemplo de una misionera jubilada y ella contaba que su padre cuando era niña siempre le decías, tú eres capaz de hacer lo que quieras, cualquier cosa tú puedes hacerlo. Puedes ser una doctora o una abogada. Y ella dice, pues no me hice doctora ni abogada, sino misionera. Dios me llamó a ser misionera, pero ese ánimo y confianza que mi padre siempre me daba, me hizo una persona que creía que yo sí puedo hacer um, uh, lo que quiera, lo que deseo hacer, lo puedo lograr. Así que normalmente una niñez así es algo que cría a un niño, una niña, una mujer, un hombre que tiene confianza en sí mismo. Es una persona que puede enfrentarse con obstáculos, con crítica, con oposición o hasta fracaso y aún así saber quién es en Dios y seguir confiado en Él y en el llamado que Él le ha dado. También esta confianza ayuda a que la persona no sea tumbado o agobiado tan fácilmente por algo nuevo o desconocido. Pero no todos teníamos esta niñez. Aun si tu Padre terrenal no te afirmaba, tu Padre celestial sí te afirma. Él quiere que corres la carrera de esta vida bien. No tienes que estar sobrecargado o impedido por una imagen negativa de ti mismo. Tu Padre con frecuencia pondrá en tu vida amigos, familia, grupos pequeños de personas, profesores, pastores o consejeros para ayudarte a crecer y a cambiar mientras te preparas para tu ministerio intercultural. La cuarta característica es la perspectiva flexible. Esa es una persona que amplía y desarrolla su entendimiento. Así que está dispuesto a crecer, aprender, ser enseñado y no simplemente piensa que ya lo sabe todo. Pero vamos a ver unos ejemplos. Primero, como introducción, vivir en otra cultura es vivir en medio de desafíos intelectuales. Es seguro que te vas a enfrentar con ideas y creencias que son diferentes que las tuyas. Quizás has estudiado las religiones del mundo y sientes que puedes dialogar con una persona musulmana, hindú o china, pero eso no significa que estás listo para manejar los desafíos de encuentros diarios con personas cuyas creencias son muy diferentes que las tuyas. Por ejemplo, ¿qué harías en estas situaciones? Vamos a imaginar que Dios te ha llamado a un país mayormente musulmán y has ido y te has preparado entendiendo sus creencias, uh, estudiando qué serían respuestas a sus preguntas acerca de doctrina o a las cosas que creen. Pero llegas y subes a un taxi y tu conductor musulmán habla enojadamente de cómo los cristianos y judíos han matado a su pueblo. Eso es muy diferente que responder a una pregunta teológica. Así que, ¿qué dirás? O quizás estás en la India, con el punto número 2, y empiezas a hablar de la promesa de vida eterna con una persona de la fe hindú. Y él responde, ¿vida eterna? Esa es la última cosa que quiero. Estoy harto de ser reencarnado vez y otra vez. Allí, pues probablemente ya entendías que la gente hindú cree que son reencarnados después de morir, pero quizás no esperabas que no quisieran la vida eterna. Así que, ¿qué tendría que cambiar en la manera en que buscas compartir el Evangelio con las personas de ese lugar?
O imagina que estás como misionero en la China y expliques a tu amigo chino de cómo Cristo ha transformado tu vida y él te dice, si Jesús trae buena suerte a la vida, quizás yo puedo alabar a Él también y me traerá buena suerte y prosperidad también. Y después de escuchar eso dices, en tu mente probablemente quieres decirle, pues no has entendido, no es que Jesús trae buena suerte, sino que te da salvación, ¿no? Pero te das cuenta que tu método de compartir el Evangelio quizás no ha sido algo que la gente va a entender como algo distinto a la religión que ellos siguen. Yo recuerdo las primeras veces en Perú cuando tuve la oportunidad de hablar de Jesús con unos católicos. Y yo recuerdo que pensaba, pues ellos saben quién es Jesús, pero no lo conocen como su Salvador personal y no lo siguen personalmente como Señor. Y yo les diría que ha hecho Jesús por nosotros, que todos somos pecadores y que Él murió por salvarnos de nuestros pecados. Y si nos arrepentimos y creemos en Él, que seremos salvos. Y todos ellos decían, sí, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Eso hacemos siempre en el confesional, ¿no? Y decían, sí, Jesús es el Salvador de todos. Él murió por nuestros pecados. Y me chocó porque decía, sí, así es, pero se notaba que no entendían, que todavía no tenían una relación personal con Él. Y también cuando se les preguntaba si murieran hoy, sabían si iban a ir con Dios y estar con Él para la eternidad, ellos decían que no, que solo Dios puede saber eso. Así que aunque reconocían que Jesús es el Salvador, no tenían conocimiento de que si Él era su Salvador personal o no. Así que yo tenía que aprender cómo cambiar la manera en que yo comparto el Evangelio con mis amigos católicos, para que puedan ver que Jesús no solamente vino a morir, para que podamos decir, sí, Jesús es el Salvador de todos, sino para que cada uno pueda alcanzar la salvación en Él y que pueda tener una relación personal con Él y tener la seguridad de tener sus pecados limpiados, ¿no? También quiere de nosotros un arrepentimiento sincero, no una confesión de pecados continua sin un arrepentimiento sincero. Y con ese arrepentimiento sincero y hacer de Él el gobernador de nuestra vida, recibimos seguridad en nuestra salvación con Él y en nuestra vida con Él. Así que cuando llegamos a un lugar, quizás pensamos que ya sabemos qué decir, qué hacer, pero llegamos y nos damos cuenta que la gente entiende lo que decimos de otra manera. Y necesitamos perspectivas flexibles, dispuestos a aprender nuevas maneras de hacer las cosas y dispuestos a aprender de las mismas personas. Entonces, ¿qué se requiere? Pues una persona con una perspectiva flexible que tiene más probabilidad de tener éxito como misionero y como superar las dificultades como misionero, es una persona que ve las creencias de otros como válidas, aun si son diferentes que las nuestras. Y eso no significa que si escucho a otra persona y escucho que creen algo que va en contra de la palabra, voy a creer lo que dicen, sino cuando las personas me hablan, yo doy respeto a lo que dicen. Pero también esto puede ser en la iglesia. Si escucho un hermano que interpreta un pasaje de la Biblia diferente que yo, en vez de quizás explotarme en ira diciendo, no, eso no es la verdad, si soy una persona con perspectiva flexible, yo tomo
el momento para escuchar a mi hermano y ver por qué cree eso, en qué se fundamentó esa creencia. Y en muchos casos te darás que quizás tú tenías la razón, pero en muchos casos también te darás que lo que entiende tu hermano agrega a tu entendimiento. También es una persona creativa que a quien le gusta buscar respuestas nuevas a las preguntas o, por ejemplo, en esos casos en que uno pensaba, ya sé cómo evangelizar aquí en la India, en la China, y se da cuenta que la gente no entiende exactamente lo que está diciendo, no lo ha comprendido. Así que esta persona, en vez de sentir totalmente chocados y decir, no voy a cambiar mi método porque este es el método, esta persona dirá, ya, podemos encontrar otra manera de compartir el Evangelio. Es que ayudará a ellos ver la verdad de Jesucristo. Esto es similar al tercero, resolución de problemas de maneras nuevas y creativas. Es una persona que busca nuevas soluciones, nuevas estrategias para poder superar cualquier obstáculo. También es una persona que puede ver similitudes en cosas que parecen diferentes. A veces en vez de ser chocados porque la otra persona tenga unas creencias diferentes, quizás se enfocará en las similitudes, diciendo los dos somos seres humanos, los dos tenemos amor por nuestro prójimo, y sacará las similitudes para ahí encontrar una base común. También es una persona curiosa acerca de las cosas que pasan a su alrededor. Quiere aprender, quiere aumentar su entendimiento. Y también una persona observante que tiende a ver las cosas que otras personas no ven. Algunos misioneros se han criado en ambientes donde las ideas son o correcto o incorrecto. Todo ha sido blanco y negro para ellos. Perspectivas flexibles serán muchas veces difíciles para ellos adquirir. Misioneros que son rígidos intelectualmente, y rígido es no flexible para nada, ¿no? Esto es lo que creo y esto es lo que es verdad y esto es cómo hacemos las cosas y no están dispuestos a escuchar otras opiniones. Estas son las personas que pueden hacer a sí mismos, a sus colegas y a los nacionales de ese lugar miserables con sus actitudes. Si quieren tener eficacia en su ministerio intercultural, tendrán que desarrollar habilidades de resolución de problemas, investigación y observación que les ayudará a seguir creciendo en su entendimiento, conocimiento y sabiduría. La última característica es iniciativa, o que intenta lo difícil o no probado. Aquí tenemos unos ejemplos. Vemos que William Carey, en su día, la iglesia que pensaba que la evangelización del mundo le tocaba a los primeros apóstoles y discípulos, pero ya no era la responsabilidad de la iglesia. Así que William Carey tenía el valor de pararse y desafiar esa creencia y desafiar a la iglesia a cambiar sus creencias acerca de su rol en la evangelización del mundo. Así que él tenía esa persistencia de hacer como expresión difícil. Hudson Taylor también, él era misionero a China y él hizo algo que ningún otro misionero había hecho. Él al llegar ahí adoptó un estilo de vida intercultural, adoptó el estilo de vida de la gente de ese lugar. Y eso cambió las misiones para siempre. Fue extraño y difícil, pero es algo que cambió cómo se hacen las misiones. También fue el primero en aceptar a misioneros sin educación formal. Aceptaba a personas que tenían otras profesiones. Y esto era algo muy criticado porque nunca se había probado.
pero él enfocaba más en el llamado y la disposición de la persona. Así que vemos cómo estuvo dispuesto a hacer algo no probado por cumplir con la misión. Charlotte Lottie Moon, ella fue enviada a la China para enseñar a niños, pero al ver allí la necesidad entre las mujeres, ella en esa época mandaban a los hombres para enseñar a los adultos y las mujeres para enseñar a los niños. Pero ella se dio cuenta que en la China un hombre europeo o norteamericano no podría hablar a solas o hablar directamente a una mujer china, según la cultura ahí. Así que ella veía que muchas de las mujeres iban sin conocer el Evangelio. Así que ella no se contentó solamente con el rol que le habían dado y también el rol de que era el rol de la mujer misionera. Ella buscó cumplir con la misión de Dios también para las mujeres, que era algo muy, en esa época era considerado como rebelde, ¿no? Pero también ella escribía cartas a las iglesias en los Estados Unidos y por medio de ese talento que tenía para escribir, desafió a las iglesias a cambiar sus tradiciones en cuanto a eso, a enviar más obreros y a invertir más fondos en las misiones. Y ella, por medio de lo que parecía rebeldía, pero era obediencia al Señor y un intento de cumplir con una necesidad, Dios la usó para cambiar mucho en las misiones también. Entonces, parte del perfil del misionero eficaz en cuanto a iniciativa puede incluir los siguientes puntos. Es una persona que está dispuesta a intentar algo difícil o ser parte de un nuevo emprendimiento. En las misiones, como misioneros, siempre van a salir nuevos proyectos, nuevos desafíos y tenemos que tener esa disposición de hacer cosas que a veces son incómodos, extraños, difíciles, desconocidos. También persevera en un emprendimiento aun cuando hay dificultad o oposición. Si somos una persona que en el primer momento que vemos oposición o dificultad ya nos rendimos, va a ser muy difícil ser un misionero eficaz. Y porque siempre hay muchos obstáculos. También es una persona que está dispuesta a cambiar su rol del rol de líder a seguidor y viceversa. Por ejemplo, vamos como misioneros para ser líderes en ese lugar, para ayudar a las personas a conocer a Cristo. Pero llegan momentos cuando tenemos que aprender de la gente de ese lugar acerca de su cultura y dar responsabilidades a ellos en las nuevas iglesias para que aprendan. Así que uno tiene que estar dispuesto ya a decir, en este proyecto ya no voy a ser el líder, sino que tú vas a ser el líder, ¿no? O decir, ya no voy a ser el maestro, sino tú me vas a enseñar a mí. Puede ser cosas bíblicas, pero también en cuanto a la cultura del lugar. Si uno no está dispuesto a humillarse y ser un aprendiz de las personas, es difícil que ellos te van a escuchar. Es una persona que se adapta a diferentes situaciones en su hablar y acciones. Por ejemplo, puede hablar con quizás un embajador de un país, pero también podría hablar con una persona que vive en las condiciones más humildes sin problema, ¿no? Disfruta de hacer cosas de una nueva manera cuando se nota que va a ser de ayuda. Sigue aprendiendo y creciendo. Desarrolla amistades con personas diferentes que él o ella. Como resumen, hemos visto estos 5 características que son indicadores de que uno va a ser eficaz en otra cultura o va a poder
sobrellevar las dificultades o desafíos de vivir en otra cultura como misionero. Uno ha sido la tolerancia. Recordamos que las personas van a ser diferentes que nosotros. Puede ser por tu cultura o puede ser por su lugar de origen. Puede ser la gente local que es diferente que nosotros, pero también puede ser que nuestros mismos colegas misioneros, a veces un misionero tiene que trabajar junto con misioneros de otro lugar. Así que tenemos que ser personas que podemos ser tolerantes de las diferencias y aceptar a personas que son diferentes que nosotros. El segundo ha sido la sensibilidad. Pues si vamos a cumplir con las necesidades espirituales y físicas de la gente por medio de nuestra obra misionera, entonces tiene sentido que tenemos que ser personas que ven necesidades y responden a las necesidades de la gente y a la gente misma, que somos empáticos, compasivos. También, número 3, tener seguridad y confianza en sí mismo. Hay muchos gozos en el campo misionero. No quiero que piensen que todo es desafío y que todo es difícil. Hay muchos gozos, pero también hay muchos desafíos. Y a veces hay fracasos y siempre hay malentendidos, especialmente si estás trabajando en otra cultura, aun si sean de tu mismo idioma, ir de Perú a Argentina, Bolivia, Chile, a Ecuador, siendo el mismo idioma, son otras culturas con otros entendimientos acerca de la vida. Así que si uno tiene confianza en sí mismo, específicamente en quién es Dios y quién es en Dios, va a poder llevar un poco más fácilmente los desafíos del trabajo misionero. El cuarto ha sido perspectiva flexible. Cuando uno trabaja en las diferentes circunstancias de que hemos hecho mención, es importante tener la humildad para reconocer cuando uno mismo necesita cambiar su perspectiva o cuando las cosas necesitan cambiar. Quizás un método o una estrategia necesita cambiar y también necesita ser dispuesto a aprender. Si no es dispuesto a aprender, es muy probable que va a salir frustrado en vez de animado, y la gente también igual van a sentir la misma frustración. El último ha sido iniciativa. En el campo misionero uno se enfrenta con cosas nuevas todo el tiempo. Hay nuevos desafíos, hay nuevas oportunidades para probar nuevas cosas y uno tiene que ser listo a intentar lo difícil, dispuesto a adaptarse y disfrutar, ser una persona que disfruta de lo nuevo y de probar cosas nuevas. Como les he dicho, hay muchas otras listas y características importantes, pero estos han sido específicamente algunos que los misiólogos, los que estudian las misiones, han encontrado ser características muy importantes para el misionero. Ellos han estudiado los misioneros que han tenido éxito, los que han fracasado, y cuando digo fracasado no solamente necesariamente no han podido plantar una iglesia, sino que no han podido superar los obstáculos personalmente y han tenido que volver del campo. Así que estos son algunos indicadores de que tienes la personalidad o tienes las destrezas personales para poder sobrellevar las dificultades del ministerio. Quizás dirás, pero hermana Cari, hay algunas cosas en estas listas que yo no tengo. En mi personalidad, yo no soy así. Si te nota que te falta una de esas características, por ejemplo, quizás te das cuenta que no eres muy tolerante a las personas que son diferentes que tú, o no eres muy flexible, te choca cuando las cosas cambian, o quizás cuando fracasas te deprime. Si, por ejemplo, luchas con algunas de esas cosas, te toca llevarlo al Señor.
Cuando estamos preparándonos, tenemos esa oportunidad especial de llevar estas cosas ante el Señor y pedir que Él nos ayude, que Él nos purifique y que Él nos haga más como Él y nos prepare emocionalmente y espiritualmente para el campo. Muchos piensan en la preparación espiritual, pero también es importante la preparación emocional. También te toca ver cómo puedes tú ir desarrollando estas cualidades. Cómo puedes tener más dominio propio, más confianza en quién es que eres en Dios, más flexibilidad, más paciencia con los demás, más disposición de escuchar a otros, de probar y intentar cosas nuevas, de enfrentarte mejor con dificultades. Así que yo pido que cada uno de ustedes quizás tome un tiempo para orar, para escribir, pensando en qué de esas cualidades ya tienes, sientes que eres fuerte en ellos y qué de esas cualidades te faltan, todavía tienes que desarrollar o que son difíciles para ti. Y algo que probablemente voy a repetir en toda esta clase, cuando llegas al campo misionero, estás en un lugar, en un momento muy difícil, porque tienes que adaptarte a la nueva cultura, aprender a vivir en esa nueva cultura, también tener el estrés del ministerio, de querer que sea efectivo, vivir con personas que son completamente diferentes que tú, quizás enfermarte por estar comiendo cosas distintas a lo que estás acostumbrado. Y el enemigo también va a usar todas sus estrategias para desanimarte y para impedir que tu obra tenga éxito, porque Él no quiere que nadie conozca al Señor y se rinda a Él. Así que, aun si sientes que no tienes problemas en tu carácter, en tu personalidad, estas cosas saldrán en el campo misionero. Tus debilidades se verán más claramente y algunas debilidades que ni sabías que tenías saldrán a la luz. Y esto es un proceso muy difícil porque nos encontramos con nosotros mismos y con la realidad de la carne pecaminosa en que vivimos, ¿no? Que somos seres humanos y en nuestro corazón hay muchas cosas que no agradan a Dios. Y con eso quiero hacer 2 puntos. Primero, debemos, antes de ir al campo misionero, y si ya estamos en el campo misionero, realmente pedir que Dios revele a nosotros qué hay en nosotros. A veces diremos, no, yo soy muy buena persona, no tengo orgullo, etc. Pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón y Él puede ir revelándonoslo y ayudándonos a seguir su camino y a purificarnos. Y segundo, quiero que estén ya con el entendimiento que en el campo misionero o en tu ministerio, en la iglesia, Dios lo usará para purificarte, ¿no? Él permitirá que pases por varias pruebas y momentos muy difíciles, hasta sufrimiento, porque quiere que tú puedas ser purificado. Quiere que puedas ver en tu corazón las cosas que no agradan a Él, pero no para que vivas en condenación, sino para que lo puedas dejar atrás, pedir su ayuda para purificarte de esas cosas y llegar a ser más como su Hijo Jesucristo en todo. Así que en el ministerio, en el campo misionero, si cosas que no sabías que había en ti empiezan a salir a la luz,
ese es el momento en que puedes recordar esta lección y decir, si yo me humillo ante Dios, Él quiere usar esto para purificarme. No dejes que estas cosas se apoderen de ti y te agobien tanto que ya sean un impedimento a un ministerio eficaz. Ahora que has terminado esta presentación, esta mitad del capítulo acerca de la formación personal del misionero, pido que abras el documento en el Google Classroom que se llama Timoteo, hijo mío, y que completes esta actividad que empezamos en el principio de esta presentación. Siempre pido que recuerden que sus respuestas sean específicas, que tengan que ver con un carácter específico, algo específico en tu vida y lo que ves en los textos. También pido que completen esta actividad que se llama autoevaluación de competencia intercultural. Y esta autoevaluación incluye los factores que hemos visto y algunos más que son indicadores de eficacia intercultural. Así que pido que lean las instrucciones bien y que completan esta actividad también escribiendo unos párrafos que respondan a las preguntas de reflexión. Verán en las instrucciones al principio que quiere que evalúes a ti mismo, que seas honesto, ¿no? Porque esto es importante, pero te evalúes en cada factor usando esta escala de 1 a 5. 1 significa que este factor no me describe en nada y 5, este factor sí me describe, si yo soy esta cosa. Por ejemplo, si veo en la primera lista la palabra tolerancia y dice, eres inclinado hacia aceptar a personas que son diferentes y aceptar situaciones que son un poco ambiguas. Así que si yo digo, sí, este soy yo acepto a todos y trato bien a todos, puedes darte un 5. Pero si dices, no, honestamente yo juzgo mucho en mi corazón a todos y es difícil para mí llevarme con personas que son distintas que yo, entonces ahí puedes poner un 1. O si estás en el medio, ¿no? Si dices, sí, acepto a los que son diferentes que yo, pero sí lucho a veces con pensamientos de prejuicio o cuando la situación no va acorde a lo que yo quiero, me irrita y quizás me enojo o me altero. Ahí quizás puedes poner un 3, ¿no? Y al final pide que respondas a esas preguntas de reflexión y discusión. Por ejemplo, pregunta, ¿qué has aprendido acerca de tus fortalezas, acerca de tus debilidades? ¿Qué cosas puedes hacer para asegurar que tus debilidades no impidan tu obra misionera, etcétera? Y yo pido que realmente piensen en sus respuestas. Yo no quiero respuestas generales como en el 2, ¿qué he aprendido acerca de mis debilidades? Una respuesta que diga, he aprendido que toda debilidad se puede llevar al Señor y Él nos ayudará. Eso es demasiado general. La idea es específicamente, ¿qué debilidades han resaltado para ti y qué has aprendido acerca de ellas? Por ejemplo, uno podría decir que me ha destacado que yo tengo las debilidades de falta de perseverancia, de falta de tolerancia. ¿Y qué has aprendido acerca de esas debilidades? Como resaltar cuáles te han salido como debilidades y qué has aprendido acerca de eso que quizás no sabías acerca de ti mismo. Ahora no es el momento de ser súper espiritual y agregar floro a la respuesta. La idea es hablar de lo que hemos visto en esta autoevaluación y qué hemos aprendido acerca de nosotros mismos. También en la 3, ¿qué puedo hacer para asegurarme de que estas debilidades no se convierten en impedimentos a la obra misionera? No quiero que digas solamente voy a orar y pedir que Dios me ayude.
eso sí, vamos a hacer en cada uno de estos, pero ¿qué otros pasos se puede tomar? Puedes específicamente buscar textos, por ejemplo, si te falta tolerancia, puedes buscar y estudiar textos que hablan del amor de Dios para todas las personas y cómo Cristo ayudaba a los que eran diferentes que Él. O puedes buscar desarrollar más amistades con personas que son distintos que tú. Por ejemplo, si hay un hermano en la iglesia que notas que no eres muy tolerante de él o ella, puedes tener más conversaciones con ellos, aprender más acerca de ellos y buscar entender a ellos más para poder cambiar tus perspectivas acerca de ellos. Y eso es un ejemplo nomás. Quiero que realmente piensen, que realmente pongan algunas cosas que puedan hacer. Y si no saben qué podrían hacer, pueden hacer preguntas a sus compañeros, a un mentor, a su pastor, y le darán ideas de cómo superar cualquier de estas debilidades o características.